Salud Digital, un tema por supuesto muy atingente y que tendrá la misma dinámica que los bloques anteriores, donde en esta oportunidad 3 expositores realizarán sus presentaciones y luego discutirán y conversarán en un panel de preguntas y respuestas. Para comenzar, quiero dejar con ustedes a Carlos Venegas, fundador de Med360, un sistema inteligente de optimización de agenda médica. Carlos es ingeniero civil industrial y posee el título de Magíster en Transport and Maritime Management de la Universidad de Amberes, Bélgica. Posee más de 10 años de experiencia en grandes empresas en los sectores financieros, energía y logística, así como también 9 años como emprendedor en la industria de la salud y tecnología. Hoy nos hablará de la experiencia del paciente como foco en el desarrollo de soluciones tecnológicas. Adelante y bienvenido, Carlos. Hola, somos Med360 y hacemos Revenue Management de procesos clínicos. Les quiero contar un poco de qué se trata todo esto. Primero, veamos cuáles son los problemas que hoy día vemos en salud. ¿Sabían ustedes que más del 20% de los pacientes no llega a su consulta médica y esto genera perjuicios sociales y económicos importantes? Se pierden cerca de $60 por cada consulta. Claramente hay una demanda que es mayor que la oferta. Claramente también es que la edad va en aumento. Y claramente también tenemos mayores garantías que el gobierno entrega a la ciudadanía, lo que genera también mayor impacto sobre la administración de la oferta médica. Tenemos una contactabilidad muchas veces ineficaz, falta de trazabilidad, costos que aumentan, falta de gestión en la información y una digitalización que en algunos sectores es alta, pero en otros también muy baja. Y además, una carencia del uso de inteligencia artificial, por ejemplo, en muchos de estos procesos. Hay una pregunta que siempre me hago: ¿qué somos, pacientes o clientes? Entonces, ese 20% de pacientes que falta a la consulta médica es donde Med360 se ha involucrado y ha entrado a realizar ciertos cambios en los procesos para justamente disminuir este impacto social y económico. Básicamente nuestra solución es comprender el comportamiento de los pacientes y convertir una inasistencia en una asistencia. Y lo mejor de todo es que esto beneficia a todos los stakeholders, a los prestadores de salud, a los médicos y a los pacientes. Piensen que solo en Chile, cada vez, anualmente se pierden cerca de $600 millones en los prestadores de salud. 19 millones de citas médicas se pierden por esta inasistencia de los pacientes. Y eso genera una falta de oportunidad de atención. Llámese, ejemplo, la lista de espera. Y los médicos, por su parte, también pierden, y pierden cerca de $450 millones anuales. Entonces, ¿qué hacemos en Med360? Med360 es una capa de agenda, nos montamos sobre las agendas y hacemos y enriquecemos información. ¿Y qué es lo que tomamos como input? Es toda la información por la cual atraviesa un paciente en su proceso de reserva, pero también tomamos información externa, por ejemplo el clima. Y todo esto lo juntamos y generamos modelos predictivos para saber si un paciente finalmente va a asistir o no va a asistir. Y de esa forma, oportunamente, tomar alguna decisión, por ejemplo, un sobrecupo. Entonces, veamos lo que es un flujo tradicional de un paciente. Y acuérdense que aquí hablamos de un paciente. Normalmente, en una clínica, se abre una agenda, pero se abre en batch. Eso significa que toda la agenda se abre al mismo tiempo. Y luego hay pacientes que efectivamente encuentran una hora y hay otros pacientes que no encuentran horas y son desconocidos para el prestador de salud. Estos pacientes que encontraron una hora agendan
y luego llegan a un proceso de confirmación que normalmente es 48 horas antes de la cita. Piensen que la anticipación de la reserva de los pacientes puede haber sido de 30 días o incluso 60 días. En todo ese lapso de tiempo, hasta las 48 horas antes de la cita, el prestador de salud normalmente no toma contacto con el paciente, ¿ya? Y eso genera una distorsión en la oportunidad de atención, dado que hay pacientes que durante ese rango de tiempo eventualmente ya decidieron no ir a una consulta, pero no anularon su hora. O bien, incluso quizás adelantaron alguna hora y dejaron esta otra en reserva. El final de esto implica que hoy día tenemos un 20% de inasistencia promedio en Chile. ¿Cuál es el flujo que MED360 genera? Nosotros ya no hablamos de pacientes, hablamos de pacientes y clientes. Y este es un concepto que hay veces que es un poco complejo de entender, pero hay que lograr dimensionar a una persona cuando entra a una clínica. Esta persona no todo el rato está atendiéndose como un paciente, sino que hace actividades igual que en otros lados, igual que cuando va al banco, igual cuando va a una tienda, y él requiere y exige cosas como cliente. Y por lo tanto, esa percepción de esa persona que está entrando a la clínica debe ser sumamente importante entenderla, comprenderla y darle todas esas cosas que esta persona requiere. Nosotros en nuestro proceso, si ven respecto al cuadro anterior, es bastante distinto, está mucho más atomizado. Y esto es porque debemos atomizar y debemos separar a las personas para poder comprender cuál es el mejor flujo que esta persona puede tener. Entonces, cuando hablamos de la otra agenda que se abría en batch, o sea, toda la agenda del médico al mismo tiempo, nosotros no hacemos eso. Nosotros abrimos las agendas de forma dinámica y tenemos un sistema de lista de espera que nos permite, en definitiva, ver a aquellas personas que no habían encontrado hora y entregarles una hora. O sea, esas personas que no habían encontrado hora para nosotros no son desconocidos, son conocidos. Y luego entra todo el flujo de los pacientes que reservan y luego pasan por un proceso de confirmación. Pero ahí también hay un cambio. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos ese proceso como una forma dinámica de comunicarse con los pacientes. No necesariamente a las 48 horas antes de la cita, sino que antes. ¿Por qué? Porque cada paciente tiene probabilidad de asistencia distinta. Y necesito capturar a aquellos pacientes con altas probabilidades de inasistencia e intentar que anulen su hora o bien generar sobrecupo sobre su hora. Y confirmarlo por los canales que realmente ellos van a contestar. No todos contestan mejor a un SMS que a un IVR, por ejemplo. Debo separar a la población y ajustarme a sus necesidades. Y luego, ya cuando estamos llegando cerca de la cita, podemos generar esto de los sobrecupos y con esa forma hacemos que esta inasistencia, que es normalmente de 20%, pueda llegar a bajar hasta un 6%. Y luego todo esto entra de nuevo en el entrenamiento de los modelos predictivos. ¿Qué entregamos además? Para poder hacer todo esto, necesitamos digitalizar nuestro proceso. Y ahí es donde nosotros nos montamos sobre estas capas de agenda y entregamos a nuestros clientes, por ejemplo, una aplicación móvil para los pacientes, ¿cierto? Que es sumamente ágil y rápida para poder agendar a un médico. Aplicaciones para los médicos, donde ellos pueden ver qué pacientes tienen durante el día, saber si están confirmados, saber sus previsiones, saber cuándo fue la última vez que lo visitaron, etc. Y tenemos esta lista de espera virtual, que es el nuevo feature que incluimos en MED360, donde en definitiva una persona, un paciente, cuando no encuentra una hora, solamente nos tiene que decir en qué rango de horarios y fechas quisiera tener esa hora y nosotros se la entregamos porque somos los primeros que nos enteramos de cuando se anula una hora. Y de esta forma nosotros podemos entregarle a ese paciente una hora en forma oportuna. Todo esto lo mapeamos en un sistema de BI, donde esto nos entrega información relevante, con la cual también vamos alimentando estos modelos predictivos. Como ven, MED360
es una solución que tiene varias aristas y se integra a varias soluciones. Hay que entender de que el sistema de salud es imposible atacarlo desde una sola perspectiva. Hay que utilizar partners, hay que utilizar distintas tecnologías, y por eso que M360 es una aplicación y un software que está abierto a este tipo de integración, y con lo cual vamos ganando en este conocimiento del paciente cada vez que él transita por el proceso de agendamiento en una clínica. Pero no hay que dejar de mencionar de que si bien el proceso de agendamiento hoy día se hace normalmente en las clínicas, los hospitales, el sistema público, también va avanzando en esa misma tónica. Y nuestro modelo proyectivo, justamente como se reentrena y va aprendiendo de los flujos clínicos y los flujos que van generando los mismos pacientes, es de tal forma que nosotros podamos hoy día decir, ok, si el desafío es en el sistema público, lo podemos atender. No está más decir, digamos, que, y como lo comenté hace unos minutos atrás, las integraciones son parte fundamental. Hoy día nosotros tenemos un partnership con InterSystems. Es un orgullo para nosotros estar con un partner de clase mundial que nos entrega una robustez en nuestros servicios y como también debemos mencionar que estamos prontos a generar ciertas alianzas. En este caso, GTD, con el grupo GTD estamos trabajando ya en los modelos comerciales y en la estructura, digamos, de venta que podríamos lograr tener dentro de Chile y Latinoamérica. Y como también estamos ahora ya en conversaciones con el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires para también abrir una gama específica en todo lo que es cardiovascular a través de M360. Y bueno, y también contarles que estamos en todo lo que son las rondas de inversión. Esto es básicamente para el escalamiento de M360 a nivel latinoamericano. Nuestro equipo, somos partners de la empresa Option, que es una empresa de software y que lleva más de 10 años trabajando en soluciones de este tipo. Por mi lado, tengo experiencia en todo lo que es salud, en empresas del tipo cardiológico, con una venta que hicimos a Medtronic hace unos años atrás, y todo un equipo de soporte, digamos, que logra que nuestros clientes, digamos, se sientan satisfechos. Estos eran los problemas de causa y efectos que hablé en un comienzo, pero debemos ver esto como una oportunidad. Hoy día los pacientes sí deben asistir y sí pueden asistir si es que hacemos las cosas bien, si es que optimizamos los procesos, si es que analizamos y comprendemos las necesidades de los pacientes. Y acuérdense, no solamente pacientes, sino que también clientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por participar en este Summit. A continuación, quiero dejar con ustedes a Andrés Segovia. Él es gerente de desarrollo de negocios para el sector salud en la empresa InterSystems, una multinacional que ofrece entre sus servicios tecnológicos una plataforma de datos en la nube para la construcción de aplicaciones de alto rendimiento, habilitadas para Machine Learning, que conecta datos y silos de aplicación. Andrés es especialista en sistemas de salud en Chile y Latinoamérica. Posee una mirada estratégica enfocada en la incorporación de tecnología y cómo ésta impacta en la vida de las personas. Hoy nos hablará sobre la participación de la población en el cuidado de su propia salud, una mirada desde la estrategia de salud digital. Bienvenido y muchas gracias por participar el día de hoy, Andrés. Primero que nada, agradecerle la invitación, agradecerle a Araucanía Digital y a GTD por esta invitación y la posibilidad de presentar una mirada desde el punto de vista de salud digital y cómo involucrar a las personas en el cuidado de la salud.
Lo primero, la estructura de una visión de salud digital, que no solo aborda la implementación del registro clínico como el elemento base o central para cualquier estrategia de salud digital, sino que además hace cargo de todas las necesidades previas que limitan la posibilidad de implementar, tales como los mecanismos de compra, las certificaciones, los presupuestos y los elementos tecnológicos que tienen que ver con las redes de comunicación, los enlaces de Internet y la infraestructura tecnológica. Con esto, avanzar hacia la implementación del registro clínico electrónico como una base para una nueva etapa en términos de lo que es la estrategia de salud digital, considerando el análisis de información, la interoperabilidad y la implementación de nuevas tecnologías que hoy día permitan a una industria avanzar e innovar. Algunos antecedentes que en el fondo nos permiten entender los cambios que teníamos en la discusión en el 2008, diseñando una estrategia de salud digital al 2020. En la práctica, hoy día, el costo de licenciamiento para tanto atención primaria como para hospitales se ha reducido considerablemente. En el caso de atención primaria, cerca de un 60%, y en el caso de hospitales, cerca de un 30%. Por lo tanto, manteniendo los mismos presupuestos, incluso hoy día se puede, en el fondo, tener una mayor cobertura de implementación producto solamente del cambio en términos presupuestarios respecto del costo de implementar estas soluciones. Lo segundo, respecto de la estrategia de salud digital actual, si bien hemos avanzado de manera fragmentada, solo por la lógica de cómo se ha ido implementando. En algún momento lo que pensamos fue que se requería principalmente tener una cobertura en términos de registro, y se avanzó, por un lado, por atención primaria y por otro lado, por hospitales. No obstante, con el tiempo, los establecimientos de salud fueron requiriendo nuevas soluciones. ERP, por ejemplo, para toda la cadena logística y farmacia, y comenzar a disponer de una serie de servicios que obligaban a la integración o a la interoperabilidad, como hemos venido escuchando, con este corazón que era el registro clínico electrónico. ¿Para qué? Para poder tener servicios como portales de pacientes, alertas sanitarias, coordinación de cuidado, visores clínicos para historia clínica compartida, etc. Es decir, desde el punto de vista estructural, tanto los ERP como las soluciones que interoperan con los registros clínicos naturalmente no son parte del registro clínico. Por lo tanto, se requiere hoy día tener una mirada que permita integrar. Si bien podemos ser críticos respecto de este avance digital fragmentado de alguna manera, era necesario en una primera etapa para poder obtener cobertura. Desde el punto de vista de una nueva estrategia de participación de la población, lo que se requiere, tal como mencionaba anteriormente, es una capa de interoperabilidad. No es solo enviar un mensaje, no es solo integrarse, sino que necesitamos una estructura y una infraestructura que soporte la interacción con los sistemas en producción, en donde se está registrando, con sistemas que consuman esa información. En este sentido, desde el punto de vista de interoperabilidad, se requiere la integración o buses de integración que permitan estructurar la comunicación entre los servicios que van a consumir la información y donde está la información. Lo segundo, el almacenamiento para mejorar la disponibilidad de esta información y no tenga que ser on demand en todo momento. Y el índice de pacientes que a lo menos nos permite identificar los registros asociados a un paciente en cada sistema de registro, ya sea un sistema de registro de laboratorio, de imágenes, de registro clínico, etc.
en donde las políticas o la estructura de telemedicina que voy a incorporar, por ejemplo, que hoy día producto del COVID hemos escuchado bastante, sea una estrategia de registro de información integrada, o sea, es decir, no basta con implementar una tecnología de telemedicina si la información contenida no va a ser parte de la historia del paciente. Ahora, este tipo de tecnología de interoperabilidad permite que esa historia quede contenida en un repositorio probablemente distinto, pero yo la pueda unir y la pueda unificar a través de una metodología o una estrategia de interoperabilidad. Y que esto quede disponible para la población y quede disponible para el usuario para ser consumida en todo momento. Algunos beneficios de integrar a las personas al cuidado de la salud. Desde el punto de vista del acceso, independiente de la cantidad de fuentes de información que se tengan, los pacientes y sus familiares pueden acceder a información médica unificada. Por otra parte, se pueden unificar los múltiples portales de pacientes, el registro clínico, los laboratorios, imágenes en uno solo, mejorando así la experiencia del paciente. Desde el punto de vista de la prevención y la promoción, involucrar a los pacientes en su propio cuidado para mejorar la satisfacción y la conciencia del paciente, principalmente en aquella población con enfermedades crónicas. Y desde el punto de vista de los tratamientos, habitualmente mejoran el flujo del trabajo del personal de salud mediante opciones de autoservicio, tales como solicitudes de hora, tales como solicitudes de renovación de recetas, etc. Alguna experiencia que hemos podido observar a nivel nacional, por ejemplo, lo que ha hecho el Servicio de Salud Metropolitano Suroriente al integrar sus registros clínicos y disponer de una serie de servicios para la población, lo que ha venido haciendo Hospital Digital también en la misma lógica, lo que ha hecho, por ejemplo, el Hospital Militar de Santiago, también al disponibilizar la información clínica a sus pacientes y una serie de servicios de autogestión o autoservicio en función de sus propios tratamientos. ¿Qué deberíamos pensar desde el punto de vista de los próximos pasos? En una primera etapa definimos una estrategia digital de salud que apuntaba a la implementación del registro clínico como corazón y como centro de la estrategia. No obstante, para interoperar, y que es algo que hemos venido escuchando hace ya bastante tiempo respecto de la necesidad de esto, sin embargo, para interoperar no solo bastan con que existan estándares, se requiere que existan datos. Para disponer de datos necesitamos que aumente la cobertura e implementación de los registros clínicos. Y esto implica necesariamente aumentar los presupuestos para esa cobertura. Los servicios de salud no pueden avanzar en implementación si no disponen de los recursos necesarios. Y para esta nueva etapa de la estrategia digital de salud se requiere no solo definir estándares, como decía recién, sino que además se requiere definir qué soluciones pueden implementarse en interoperabilidad y que soporten esta tecnología. Se requiere acreditar las soluciones, se requiere definir nuevos mecanismos de compra y evidentemente se requiere definir presupuesto. Los servicios de salud, las redes, los establecimientos no pueden estar haciendo competir este tipo de tecnología con otras necesidades que tienen dentro de las redes. Por lo tanto, lo que planteamos de alguna manera en esta presentación tiene que ver con la importancia de hacer llegar nuevos servicios para la interacción y la participación ciudadana en el cuidado de la salud, pero desde una mirada de la estrategia, desde la mirada de la necesidad de incorporar o de pasar a una nueva etapa, a un nuevo estadio de la estrategia digital de salud, avanzando y poniendo a disposición de las redes tanto tecnología como recursos para poder implementar capas de interoperabilidad que le permitan interactuar con los datos que están siendo registrados en los establecimientos. Desde ya agradezco el espacio, la participación y por supuesto quedamos disponibles para resolver cualquier duda. Muchas gracias.
Muchas gracias, Andrés, por tu interesante presentación. Para finalizar las presentaciones de este bloque, tengo el honor de invitar a un nuevo representante de nuestra región. Esteban Hebel es el jefe del Departamento de Salud Digital en el Servicio de Salud Araucanía Sur. Médico radiólogo, es magíster en informática clínica de la Universidad de Harvard y se ha dedicado a comprender los beneficios de la tecnología de la información en sistemas complejos de prestación de servicios de salud. Sus intereses de investigación incluyen pruebas de diagnóstico, epidemiología avanzada, procesamiento del lenguaje natural y sistemas de apoyo a la decisión clínica. A lo largo de su trayectoria, se ha especializado en tecnologías de la información sanitaria, almacenamiento de datos e informática de imágenes. Muchas gracias, Esteban, por participar en este encuentro. Adelante con tu presentación. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al equipo de organización de Araucanía Digital y del Global Summit. Mi nombre es Esteban Hebel, soy médico informático clínico de la Dirección del Servicio de Salud Araucanía Sur y jefe del Departamento de Salud Digital. La idea de la presentación actual es que discutamos un poco de los esfuerzos de transformación digital en el área de salud que se están dando en Chile, para lo cual quiero partir por definir qué es lo que es la informática biomédica. Este es una disciplina nueva, definida como el campo dedicado al procesamiento inteligente de información y las tareas de su comunicación para la práctica médica, educación e investigación, incluyendo la ciencia de la información y la tecnología que dan soporte a estas tareas, pero que una mejor forma de poder identificarlo es en base a este gráfico que demuestra que la informática biomédica es una ciencia que se dedica al estudio de los sistemas de información dependiendo del tamaño del organismo que estudia, ¿no es verdad? Tenemos para el caso de las moléculas y células hablamos de bioinformática, para tejidos y órganos hablamos de informática imagenológica, cuando hablamos de individuos y organismos hablamos de informática clínica, mientras que si hablamos de poblaciones o especies nos referimos a la informática de la salud pública. En la situación actual, pero prepandemia, ya había un amplio consenso de que las tecnologías de información en salud era un componente importante para mejorar los sistemas, porque mejoran la calidad, dan mayor seguridad, disminuyen los costos y tienen alto grado de satisfacción por parte de los usuarios finales de estos sistemas, particularmente en el uso de registros clínicos electrónicos y los sistemas de intercambio de información clínica que han poblado Estados Unidos durante la última década. Y ya existe una gran cantidad de evidencia científica sólida que respaldan el uso de esta tecnología, particularmente en el contexto y en el caso de la utilización de los sistemas de soporte a la toma de decisiones clínicas. Pero es eternamente una disciplina emergente, pero ha recibido muchas críticas respecto a los impedimentos que tiene para su implementación real, como por ejemplo el aumento de los costos, la interferencia en el flujo de atención de salud, esto de que uno está más tiempo mirando a la pantalla en vez que al paciente, o la falta de soporte técnico, pero definitivamente una de las dificultades más grandes es el enorme déficit de personal capacitado para la transformación digital, tanto médicos, enfermeros o cualquier otro profesional de la salud, y específicamente también ingenieros que estén realmente entrenados para dirigir esta situación. La pandemia realizó que todo esto se transformara de la noche a la mañana. Después del 3 de marzo, que se confirmó el primer caso en Chile, tuvimos un tremendo impulso en los esfuerzos de transformación digital. Primero, en que nos dimos cuenta que necesitábamos sistemas de testeo, trazabilidad y aislamiento. Por lo tanto, la gran mayoría de los servicios de salud decidieron crear sus propios sistemas y tuvimos un desarrollo muy importante durante el primer periodo de la pandemia. Y después tuvimos que buscar herramientas para implementar soluciones de teleatención para disminuir esta brecha de acceso, que antes hablábamos de una brecha geográfica de distancia, pero la pandemia nos demostró de que a pesar de que uno pudiera vivir a 2 cuadras de un hospital, el problema era de acceso, era de no poder salir de la casa, no poder llegar al lugar de atención. Además que
nadie quiere tener fichas electrónicas, por lo tanto hubo un impulso, o hay un impulso muy importante hacia la informatización de la documentación clínica con el robustecimiento y el desarrollo de los registros clínicos electrónicos, y además esta necesidad básica y eterna de que los sistemas conversen entre sí, buscando la integración e interoperabilidad de los sistemas de información en salud. Eso es asociado al cambio de paradigma en las tecnologías de información en salud durante los últimos probablemente 5 a 6 años, ¿ya? Donde el mundo de la tecnología migra desde el escritorio a los dispositivos móviles, desde un software estático a aplicaciones dinámicas, desde registros electrónicos episódicos a longitudinales, desde servidores locales hacia la nube, desde silos monolíticos a APIs abiertas, desde reportes estadísticos más bien rígidos a un análisis flexible de Big Data y de uso de inteligencia artificial. Actualmente a nivel nacional el país se encuentra estableciendo sus pilares estructurales fundamentales para poder intercambiar información. Este es un rol que está llevando adelante principalmente el Ministerio de Salud, lo que conocimos a principios de la administración actual como el Hospital Digital, hoy día se ha consolidado como el Departamento de Salud Digital dentro de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, con un jefe, con un presupuesto, con una estructura orgánica definida, por lo tanto está empezando a movilizarse, está empezando a tomar decisiones y a armar la infraestructura, las decisiones que tienen que ver con estos pilares estructurales fundamentales del trabajo. Pero por sobre todo, somos una comunidad de gente, somos una gran cantidad de instituciones que trabajan en conjunto. Probablemente una de las más importantes durante los últimos 5 años es el Centro Nacional de Sistemas de Información en Salud, el CENS, que es una corporación sin fines de lucro cuyo objetivo es desarrollar estrategias y actividades para un sistema de salud conectado, a través de la innovación, el cierre de brecha de conocimiento y la aplicación de los sistemas de información. Es un consorcio conformado por 5 universidades estatales, ya con el financiamiento de Corfo, que tienen una gran parrilla de actividades que están realizando. Además está la Asociación Chilena de Informática de Salud, que también es una corporación de derecho privado, pero que es una comunidad de expertos y profesionales técnicos. Es más bien un lugar donde las personas se reúnen para compartir, para discutir, para aprender, para entender de qué es lo que se trata esto, y son de estas personas que comparten un interés en el desarrollo de informática de salud en Chile. Es la miembro de la IMIA, de la Asociación de Informática Médica Internacional, de la Sociedad para la Telemedicina, y es la que tiene el acuerdo con el Hospital Italiano de Buenos Aires, que es una de las instituciones más desarrolladas en Latinoamérica en este sentido. Por otro lado está el capítulo chileno de HL7, Health Level 7, que es la organización desarrolladora de estándares acreditada para intercambiar información de salud, que disminuyen las barreras entre los sistemas heterogéneos, tiene grupos de trabajo, listas de correo, videoconferencias, donde nos reunimos y discutimos y tomamos decisiones sobre cómo es la mejor manera de intercambiar información. Y particularmente el capítulo chileno busca impulsar el correcto uso del estándar, intercambia, procesa y gestiona información. Y la idea principal, y ese es un primer objetivo, tiene conformación hace menos de un año atrás, es tener cursos de formación en los estándares, en la forma de intercambio de información. A nivel local, el Servicio de Salud de Araucanía Sur a mediados de junio probablemente decidió crear un departamento de salud digital que se comunicara directamente con el departamento de salud digital del ministerio, del cual soy jefe. Tenemos 4 secciones dedicadas a registro clínico electrónico, interoperabilidad de estándares, teleprocesos o telesalud y sistemas auxiliares, que son los sistemas más conocidos y más tradicionales dentro de un hospital. Entre ellos, los 2 proyectos más relevantes es el repositorio de datos clínicos, que ocupa este estándar de interoperabilidad conocido como HL7 FHIR, ya que es básicamente la construcción de una base fundamental para habilitar un ecosistema de aplicaciones. Es un conjunto de herramientas con modelos de atención, flujos de trabajo clínico, y que permite la inteligencia artificial y Big Data en el momento de hacer análisis, pero que por sobre todo permitiría al ecosistema de
pequeños desarrolladores a hacer aplicaciones que sean desarrolladas una vez y usadas en cualquier parte del sistema de salud, en cualquier implementación, en cualquier hospital, en cualquier situación, para que puedan efectivamente monetizar y puedan lograr mayores desarrollos. ¿Qué es HL7 Fire? Es un estándar de nivel global creado en 2014. En 2018 recibe la estandarización y la firma oficial por parte de la ANSI como un estándar normativo y que permite la agregación y almacenamiento de información en los sistemas existentes, además de creación de aplicaciones que siguen este protocolo de intercambio de información conocido como el Smart on Fire y que permite construir una vez y ejecutar en cualquier parte. Además de permitir enfocarse en las capacidades de las aplicaciones y no en la tecnología subyacente para poder hacerlas andar. Es la tecnología que hoy día está en la aplicación Apple Health de todos los teléfonos celulares y además es el protocolo de intercambio de información que está soportado por Microsoft para poder crear aplicaciones dentro de su nube. Por otro lado, tenemos un proyecto de telemedicina integrada dentro del sistema del servicio de salud, que la idea es que nuestro registro clínico electrónico episódico tenga una ventana, tenga una opción de telesalud integrada a la actividad clínica, para lo cual implementamos los aspectos administrativos y los elementos de derecho de las personas en la atención remota resguardados en la Ley de Deberes y Derechos y en un ordinario que emanó desde el Ministerio, con lo cual nosotros pudimos integrar una ventana de videoconsulta dentro del registro clínico electrónico de nuestros pacientes del día a día. Este proyecto está en proceso de implementación y puesta en marcha. Y para finalizar, quisiera concluir con algunas palabras diciendo de que en realidad la transformación digital está ocurriendo en este momento, llevamos muchos años tratando de impulsarla, probablemente la pandemia es lo que más ha acelerado este proceso durante los últimos meses básicamente, y ya estamos empezando a coordinar los esfuerzos a nivel nacional a partir de estas comunidades que se han conformado de gente que está trabajando en estos nichos particulares. Localmente trabajamos dedicadamente para preparar el ecosistema para los desarrolladores, innovadores, investigadores y tomadores de decisiones para tener mejores herramientas, mejores información, tener mejores datos para poder tomar decisiones. Y la idea es tener ciudades que sean más conectadas, que sean ciudades que sean más benevolentes, que sean buenas con las personas con las que vivimos, ¿no es cierto?, para poder seguir adelante. Muchísimas gracias. Si quieren compartir ideas o impresiones conmigo, ese es mi Twitter. Si no, me pueden escribir directamente a mi correo institucional, esteban.gebel@sur.cl. Muchísimas gracias nuevamente al equipo organizador y nos mantenemos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban, por tu presentación, con la que llegamos al final de las presentaciones de este bloque, por lo que corresponde presentar a Mario Adriasola, docente de la Universidad Autónoma de Chile, quien nos honra dirigiendo este último panel de preguntas y respuestas del Araucanía Digital Global Summit 2020. Muchas gracias, Mario, por participar y colaborar como moderador de este panel. Adelante. Universidad Autónoma de Chile, es muy importante estar acá, estamos aprendiendo, estamos viendo muchas cosas, ha sido un honor estar con Carlos, Andrés y Esteban y poder conversar con ellos en este momento. Si existe un sector que se ha visto enfrentado a una vorágine de cambios en el último tiempo, ese es el sector de la salud. Desde sistema de inteligencia artificial para poder identificar algunos síntomas, hasta software que nos permiten tener trazabilidad y poder darle seguimiento a las enfermedades, ha ocurrido un mundo. Ya hemos visto también que son muchas más las necesidades, por lo tanto son muchas las oportunidades. Esta pandemia nos ha entregado sufrimiento, dolor y pérdida, pero también nos ha enseñado a ser más resilientes y nos ha obligado a adaptarnos. Es interesante ver también cómo los paralelos que han existido en la historia con esto. O sea, cuando ocurrió la peste bubónica, el señor feudal le tuvo que pedir a los siervos de la tierra
que se fueran de los feudos. En ese tiempo los hombres no eran libres, sino que eran parte de, así como existían los árboles o los animales en un feudo, eran parte del lugar, y les pidió que se fueran y se tuvieron que ir a la ciudad, y desde ahí se construyó un mundo, y en el área de la salud fue donde hubieron grandes avances. Entonces ahora estamos viendo algo parecido en este tiempo, en este momento, y tenemos una pregunta que es: ¿crees que la transformación digital que vive el mundo permitirá mejorar la atención en salud que reciben los pacientes? Y eso lo están viendo en este momento las personas que están siguiendo la actividad, y vamos a tener que ver si es que están de acuerdo con eso o si piensan algo distinto. Pero también me gustaría aprovechar esta oportunidad para preguntarle a los panelistas qué aprendizajes obtenidos en el sector de la salud en relación al uso de herramientas de software y hardware nos ha dejado la pandemia hasta ahora. ¿Qué aprendizaje nos ha dejado en el uso de herramientas de software y hardware? Me gustaría que pudieran poder imponer un poquito la respuesta. Si ¿Podrías quieren, partir tú, si- Carlos, o Esteban, está bien? Sí, mira, una de las cosas que hemos aprendido durante la pandemia y que lo estamos aprendiendo todavía es que em, existe un enorme desconocimiento, ¿ya? A nivel nacional de particularmente en la esfera de la toma de decisiones, de los flujos y los mecanismos para integrar y para recolectar información a nivel de los orígenes, ¿ya? Lo hemos visto con los datos de la pandemia, como hemos ido avanzando más bien a trastabillones con la consolidación de la información, hablando de que la estandarización y la transmisión de la información en el mundo del laboratorio, por ejemplo, tiene 30 años, tiene fácilmente 20 años de la estandarización de los exámenes de laboratorio, fácilmente. Entonces, hoy día en Chile nosotros seguimos peleando con algunas definiciones conceptuales básicas de cómo debiera manejarse este pipeline, este flujo de información, desde que entra el paciente, desde que se genera la solicitud de un examen de laboratorio, hasta que se toma la muestra, se recibe el resultado y se notifica a una entidad reguladora. Por lo tanto, este mecanismo que debiera ser extremadamente lineal y sencillo, porque la estandarización lo ha hecho el conocimiento y la experiencia internacional lo ha hecho tan evidente. ¿Qué es lo que hemos tenido que hacer? Que lo que deberíamos haber hecho es que llama mucho la atención de que no se haya hecho hasta ahora y que hoy día, inclusive en el contexto de la pandemia, sigamos luchando y sigamos dándonos vueltas en círculo, siendo que son preguntas que ya tienen respuesta hace al menos una década. Entonces, el conocimiento, la diseminación de la información se vuelve uno de los aspectos críticos de déficit en el país, ¿ya? Por eso es una de las cosas que de las lecciones que nos dejan, de que tenemos que educar mucho más, necesitamos mucho más conocimiento de distinto nivel, de inicio, básico, intermedio, avanzado, y de investigación de punta, de las universidades que tienen que estar haciendo pruebas, que tienen que estar llevando la batuta en la cresta de la ola. Pero además necesitamos que nuestra comunidad, la comunidad de desarrolladores, la comunidad de empresas, sepan de qué es lo que se trata y qué es lo que hay detrás de conocimiento, detrás de cómo resolver estos problemas que ya tienen. Estamos hablando que registros clínicos electrónicos existen desde 2-3 años después de que se inventó el microprocesador. El primer registro clínico electrónico del mundo data de principios de la década del 60, de 1960 en Estados Unidos. Por lo tanto, hay mucha experiencia, hay mucho conocimiento, pero en el país, en nuestra realidad, hace falta. Cuesta entender de que haya que esté tan inicial el conocimiento en esta área.
Muchas gracias, Esteban. Ya, me gustaría también preguntarle a Carlos, para continuar la conversación y lo que tú nos estabas explicando. Esteban nos contaba que está claro el propósito, o sea, está claro lo que hay que hacer y también está más o menos clara la meta y que los desarrollos existen desde hace mucho tiempo. Entonces, si está eso, ¿qué crees? Porque en este momento nos están siguiendo hartas personas de forma sincrónica que están interesadas y probablemente en esta hora hay varias personas que están interesadas en el tema de la salud, pero también nos van a seguir viendo de forma asincrónica. Entonces, para todos los líderes que están interesados en esto y para los que están estudiando también, ¿qué es lo que hace falta para que empecemos a movernos hacia esa dirección que nos indica Esteban? Si ya está claro el propósito, está clara la meta, ¿qué es lo que falta para que nosotros empecemos a avanzar con más fuerza hacia esa invitación que nos hace Esteban? Mira, yo te diría que esta pandemia claramente aceleró todo. Los servicios hoy día de atención a pacientes no estaban preparados principalmente para hacer salud remota, por ejemplo. Por lo tanto, esto adelantó 5 o 7 años, creo yo, esta discusión. Yo creo que vamos a ver en el corto plazo un 20% de las atenciones que sea remota. Eso es un éxito si uno lo ve desde el punto de la perspectiva, digamos, de la optimización de los recursos. Tú tienes cerca de 20% de pacientes, por ejemplo, que van solamente a retirar una receta médica, ¿ya? Y eso no tiene sentido de ocupar una hora de un médico en eso, ¿ya? Entonces, hay una serie de cosas que vienen, digamos, acompañadas de esta pandemia en forma positiva, diría yo, y yo creo que el desafío aquí es la adopción de estas tecnologías en forma ordenada, la adopción primero por parte del personal médico. Creo yo que aquí hay una tremenda oportunidad para ellos, sobre todo en el sentido de que les va a permitir llegar a más pacientes, atender a más pacientes, no necesariamente estar físicamente con ellos incluso, y luego también de las mismas personas, digamos, de los mismos pacientes en querer adoptar también, querer generar estos cambios de hábitos, de utilizar tecnologías digitales, que finalmente tienen por propósito acercar un poco más esto al paciente médico. Pero también hay un desafío ahí muy grande de utilizar estos grandes players que ya tienen infraestructura, que ya tienen las capacidades y todo este ecosistema de muchas soluciones que son quizás un poco más pequeñas, pero que sí van marcando una pauta hacia el futuro, digamos, en términos de esto. El día de mañana vamos a ver, hoy día está todo el tema de inteligencia artificial, pero yo creo que muy pronto vamos a ver realidad aumentada dentro del box de un médico. Por lo tanto, creo que los desafíos más que todo es la opción y el querer hacer estos cambios. Ya, es muy interesante lo que nos estás contando, Carlos. Y ha ocupado harto la palabra adopción. Entonces, pero no ha ocupado mucho la palabra administrar, mejorar, ver cómo podemos optimizar lo que ya existía, sino que estaba hablando de cosas distintas. Entonces, hoy día probablemente la idea principal, tomando lo que ha dicho Esteban y Carlos, es la adaptación. Y quería preguntarle a Andrés si esa adaptación está relacionada con los liderazgos. Y quiénes serían esos líderes que son los que deberían impulsar esto. ¿O pasa por otro lado también? Estás muteado, Andrés. Tienes que abrir tu micrófono. Entonces, lo interesante sería ver eso. Si es que esto tiene que ver con el liderazgo. Me parece que ahora ya tienes tu micrófono bien. Sí, se escucha. Se escucha un poquito con interferencia. O por mientras que tú arreglas tu micrófono, me gustaría preguntarle nuevamente a Esteban, por mientras que arregla el micrófono, Andrés, me gustaría preguntarle a Esteban la misma pregunta, lo que estamos conversando. Esto que estamos viendo y que Carlos nos habló harto de la adaptación, si tiene que ver con los liderazgos o pasa también por otros temas. Yo creo que efectivamente, yo creo que el tomador, aquí
en la sociedad en la que nosotros vivimos tenemos tanto tomadores de decisiones elegidos, ¿ya? Estamos hablando de cuerpos como el Estado, estamos hablando como el gobierno, estamos hablando con la Cámara de Diputados y senadores que han aparecido tanto, que han tenido poco rol, ¿ya? Estamos hablando de que, por ejemplo, tenemos una ley de prescripción electrónica que lleva una buena cantidad de años en el Congreso que no es capaz de salir. Pero además tenemos liderazgos desde el punto de vista de la industria, estos grandes players de los que hablaba Carlos, de decir, ¿qué proponen? ¿Qué es lo que traen a la mesa estos grandes jugadores? ¿Qué es lo que buscan efectivamente? Y lo que nos pasa habitualmente, yo vengo del mundo público, yo vengo del mundo de los sistemas, particularmente en un servicio de salud que tiene un desarrollo propio, precisamente porque nuestras relaciones con las entidades privadas han sido más bien de mucha sensación de monopolio, de decir, ¿sabes qué? Siento que esto no habilita el resto del ecosistema, de tener pequeños desarrolladores que me resuelvan escenarios particulares. El caso que pone Carlos es muy interesante. Es un caso muy interesante de poder mejorar el agendamiento de los pacientes, de mejorar la contactabilidad de los pacientes, de saber qué días, a través de modelamiento de inteligencia artificial, por ejemplo, saber qué días yo tengo que dejar más pacientes crónicos, que puedo dejarlos más bien para el verano, y dejar más espacios de una agenda, por ejemplo, para tener atención urgente, que tiene que ser agendada dentro del mismo día, porque uno no puede esperar 1 o 2 semanas para atenderse un resfriado, una gripe, una neumonía. Entonces, estas cosas pequeñas de nicho, ya que me resuelven escenarios particulares, demandan una participación que sea mucho más amable de los jugadores, tanto grandes como pequeños, en un ecosistema que es de por sí asimétrico, donde grandes empresas como IBM, Microsoft, Google tienen una gran presencia porque tienen muchos recursos los que pueden invertir dentro de los sistemas, pero también queremos habilitar estos pequeños jugadores, estos pequeños desarrolladores y emprendedores dentro de un ecosistema que es eminentemente complejo, donde existe espacio suficiente para que todos participemos. Todos participemos. Y esa es una de los mensajes que quiero transmitirle a las personas que están viendo. La salud es un ambiente tan grande y tan complejo de que es suficientemente amplio para que todos participemos. Y así existen necesidades desde el punto de vista específica de cirugía, de administración de medicamentos oncológicos, de la citación de pacientes, de la gestión de laboratorio, de la gestión de bodega, de farmacia, etcétera, 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 que requiere infraestructuras que sean amables, que sean abiertas, que mantengan obviamente protocolos de seguridad y protección de la información, pero que dan suficiente como para poder que todos participemos dentro de este ecosistema. Y ahí, tanto los jugadores públicos como los jugadores privados de todo tamaño tienen un rol muy importante que jugar. Muchas gracias, Esteban. Es una tremenda respuesta. Todos nos podemos sorprender si es que buscamos en Google lo que está pasando en el área de la salud con todos estos cambios del software, la inteligencia artificial. Pero en base a esta respuesta que nos has entregado tú, este regalo que nos ha hecho junto con Carlos también, que nos han entregado mucha información, y si lo vemos que se trata de adaptación, y que también pasa por el tema del liderazgo, pero principalmente por lo que decías tú, todas estas cosas que están nuevas, si es que valor es todo lo que quieren recibir las personas, aquí quizás ya no estamos hablando entonces de agregar valor, sino que estamos cambiando de que hay una propuesta nueva, o sea, algo nuevo, o sea, la propuesta de valor fundamental quizás es la que está cambiando. Entonces quería preguntarle a Andrés, para continuar esta respuesta, ¿el rol que deberían jugar las academias es para mejorar las propuestas que ya existen, o aquí es necesario crear algo nuevo? O sea, crear una propuesta de valor que parta desde la base distinta. Mira, primero que nada, muy buenas tardes. Yo, escuchando la respuesta, me quedo con la siguiente reflexión. Yo creo que la pandemia es un llamado a la acción, primero que nada.
Y yo creo que de repente se tiende a hacer un esfuerzo sobreacadémico respecto de las definiciones de las cosas, y la verdad es que la gente lo que requiere, los establecimientos de salud y las redes en general, necesitan disponer de sistemas de información que le permitan resolver sus cosas. Yo, respecto de lo que decía Esteban, hay algunas cosas que por supuesto concuerdo, pero yo de alguna manera lo veo respecto de precisamente qué decisiones hoy día están tomando los grandes líderes o qué decisiones están tomando quienes tienen el sartén por el mango, o sea, es decir, tienen los presupuestos, tienen las herramientas para tomar las decisiones, etc. Por ejemplo, yo en lo personal, si bien creo que los servicios de salud me parece súper bien que avancen en el desarrollo de estrategias, me parece súper bien que avancen en el desarrollo de sistemas, cuando Esteban dice, mira, yo tomo esta decisión porque veo un monopolio, creo que precisamente esa es la gran discusión que hoy día tenemos que poner sobre la mesa, o sea, es decir, quiénes lideran todos estos procesos y cómo lo llevan adelante finalmente, cuál es la toma de decisión. Yo, si a mí uno tuviera que decir finalmente cuál es el gran aprendizaje, y tú lo decías muy bien respecto de la adaptación, yo diría la pandemia no requiere hacer inversiones en desarrollo de software para 5 años más o para 3 años más. Yo creo que lo que tú necesitas hoy día tiene que ver con tener la capacidad de implementar en 2 o 3 meses una solución que sea rápida, que dé soporte a los procesos de atención, que en el fondo integre la información, no le desagregue como lo transmitía en la presentación. Y creo que aquí el Estado juega un rol importante, porque desde la industria uno se pregunta si el Estado hoy día debe ser un desarrollador de software o debe invertir en fábricas de software, o si en realidad debería tener o debería estar tomando decisiones de forma acelerada en función de la incorporación de tecnología para la población. En lo personal, yo tiendo a pensar más bien en lo segundo, o sea, hoy día hay tecnología disponible, pero para dar y regalar. Hay estándares que hoy día están funcionando y que en realidad todas las empresas, principalmente en esta industria, los adoptan. Por lo tanto, cuando hablamos de interoperabilidad y cuando hablamos de adaptación, no estamos hablando finalmente de un problema técnico, y yo creo que ahí hay un elemento que es fundamental. Desde la academia, un poco lo que tú decías, también uno lo ve desde SENS, se promueve de alguna manera la formación técnica en estos estándares, y la verdad es que si bien siempre es bueno incorporar formación o incorporar nuevos profesionales con conocimiento en estos estándares, lo que hoy día necesitamos es que quienes toman las decisiones entiendan la importancia de lo que estamos hablando, entiendan la importancia de interoperar, entiendan la importancia de que cuando incorporo una nueva tecnología, esa tecnología en el fondo resguarde, lo que decía Esteban, la seguridad y la integridad de los datos de una historia médica. Por lo tanto, creo que en este momento pienso que apuntaría más hacia ese segundo espacio, hacia la formación o el trabajo con quienes deben liderar estos procesos y tomar estas decisiones, en incorporar tecnología, en incorporar hoy día plataformas que permitan facilitar el intercambio de datos en salud, pero por sobre todo en que hoy día necesitamos resolver problemas rápidos. Por ejemplo, va a terminar en algún momento, o uno espera que termine en algún momento, o que esto comience a pasar, la pandemia, pero viene una segunda pandemia que tiene que ver con los enfermos crónicos, con todas las listas de espera, todas las cirugías que no se pudieron realizar, todas las consultas que se tuvieron que atrasar. ¿Cómo nos vamos a hacer cargo de eso? ¿Lo vamos a hacer de alguna manera desarrollando software e invirtiendo en desarrollar software, o lo vamos a hacer incorporando tecnología que nos permita resolver los problemas a corto plazo? Yo creo que ahí hay elementos centrales en la discusión. A mí me parece que el trabajo académico está súper bien, pero creo que en este momento
debemos hacer un llamado a la acción, a tomar decisiones. Es súper interesante también lo que nos cuesta Andrés. Es muy, muy interesante porque al escucharte también, los que no somos del área de la salud, vamos entendiendo que la transformación digital de la salud no pasa solo por el área de la salud, sino que es un trabajo del ecosistema completo. Entonces, también cobra relevancia lo que puede pasar con programas como Araucanía Digital, que es un programa sin precedente que yo siempre trato de comentarlo y que todos lo conozcan. O sea, sería bueno también que programas como Araucanía Digital puedan crear vínculos en la región. Y también probablemente sería importante que se puedan crear vínculos a nivel nacional para que esto que tú comentas, que no todo pasa por el área de salud, que los liderazgos están repartidos por muchos lados, se pueda trabajar de forma ecosistémica. Es muy interesante eso que nos acabas de plantear. Y también, retomando lo que les conversé al inicio, de que el final de la Edad Media en gran medida estuvo dado por la peste bubónica, porque la gente se tuvo que ir de los feudos, no siquiera existía el concepto de la libertad y eran parte del feudo, ¿no? Entonces se tuvo que ir de ahí y que las máquinas permitieron, por ejemplo, ocupar microscopios para ver bacterias. O sea, empezaron a aparecer una cantidad de máquinas que cambió la salud y eso después también permitió que cambiara el mundo. Entonces, quiero conectarlos con una segunda pregunta que hartas personas quieren saber la respuesta, que dice, ¿cuáles son las principales barreras que impiden que el sector de la salud esté al día en el uso de sistemas informáticos? ¿Por qué ocurre esta diferencia entre el área de la salud y otras industrias? Y esto, entendiéndolo con esa relación de cuánto cambió el mundo con las máquinas, o sea, que con la historia de la modernidad, cuánto va a cambiar el mundo ahora con estas nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial, el machine learning. Entonces, le repito la pregunta, ¿cuáles son las principales barreras que impiden que el sector de la salud estén al día en el uso de sistemas informáticos? Les pido que cualquiera de ustedes, el que quiera pueda comenzar. Déjame continuar con la misma reflexión y tomando esto. Y hay un elemento que para mí es central hoy día y a lo mejor Esteban puede tener más conocimiento de esto, pero la pregunta es, si yo hoy día tengo un presupuesto limitado, como todo presupuesto en la vida, pero tengo que tomar la decisión entre invertir en fármaco, en algunos servicios quirúrgicos, en servicios clínicos, y en general en hacerme cargo de la demanda asistencial que tengo, y además, y en paralelo tengo que tomar decisiones en incorporar sistemas de información o tecnología, lo más probable es que si siempre estoy compitiendo con el mismo presupuesto, no pueda hacerlo. Por lo tanto, es un poco lo que trataba de decir cuando de repente tenemos discusiones bizantinas respecto de que los sistemas debieran interoperar. Lo que decía Esteban, el desarrollo propio o la industria desde un punto de vista, como lo mencionaba, monopólico. Y yo creo que ahí tenemos un problema que es más básico y es estructural, y es que hoy día no hay una política, como sí la hubo con el proyecto Sidra, no hay una política que disponga de presupuestos directos y de manera separada a las redes de salud, servicios de salud y establecimientos para la incorporación, la adopción, la integración y, en el fondo, la continuidad de los servicios de tecnologías de información en el sector salud. Por lo tanto, hoy día siempre estoy limitado con la gran demanda asistencial que tengo y con las inversiones que tengo que hacer, relegando de alguna manera la tecnología a un espacio de decisión, más bien, como lo mencionaba Esteban, áreas de salud digital. Evidentemente la pandemia, el teletrabajo, la telemedicina, la educación en nuestras casas, que hemos tenido que incorporar no solo la convivencia de nuestro trabajo en el hogar con los niños, sino que además la actividad escolar dentro de nuestras casas nos ha llevado a un aceleramiento en términos de transformación digital. Pero en salud, si no tenemos una política clara, si no tenemos un objetivo hacia dónde vamos a ir con presupuestos que nos permitan hacer esto, es casi improbable que lo podamos lograr, porque siempre vamos a estar haciendo competir la tecnología con la demanda asistencial. Muchas gracias, Esteban. Mira, me están llegando muchos mensajes de conocidos míos que quieren hacer más preguntas, y yo que no soy del área de la salud estoy súper entretenido, entonces me puso súper entretenido, dan ganas de estudiar así, pues dan ganas de aprender, de contextualizarse, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo, y hay gente que no es del área de la salud que también me está haciendo preguntas. Espectacular que ocurra en esto, así que le agradezco a Carlos, a Esteban, a Andrés, también a Víctor. Para nosotros como Universidad Autónoma de Chile fue
súper grato estar acá, ha sido muy entretenido. Lamentable que se acabe el tiempo porque se estaba poniendo pero espectacularmente entretenido. Ojalá sigan haciendo, aparezcan más de este tipo de actividades y que esta conversación, ojalá, Víctor, se pueda mantener en las redes sociales, o sea, que puedan seguir apareciendo estas preguntas. Me estaban preguntando, por ejemplo, por los estándares que se podría crear. Me estaban diciendo qué va a pasar en unos años más, muchas cosas que hay harta expectativa, harto interés por estos temas. Así que te dejo, Víctor, para que nos puedas comentar qué es lo que opinó la gente frente a la pregunta: ¿crees que la transformación digital que vive el mundo permitirá mejorar la atención en salud que reciben los pacientes? Muchas gracias a todos. Muchas gracias por tu rol de moderación, Mario. Me parece que concuerdo, esto estaba muy interesante la conversa, es un tema que nos tiene a todos súper metidos. Vamos a ver entonces los resultados de la encuesta que hicimos a nuestros participantes. Veamos cómo respondió nuestro público ante la interrogante: ¿crees que la transformación digital que vive el mundo permitirá mejorar la atención en salud que reciben los pacientes? Fíjate que tenemos una respuesta bastante positiva, un 47% dice que está de acuerdo, que la digitalización permitirá generar sistemas centrados en el paciente.